Buenos días, licenciada Karina y queridos compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de psicolingüística. Los integrantes que conforman este grupo son Antesana Rocha Fabiola Giovanna, Arevalo Siles Andrea del Carmen, Auca Coyo Brenda Claudia, Valdivieso López Cristian, Chacón Gutiérrez Alejandra Romina, Condori Antesana Jaina y mi persona Salinas Catari Jimena Grinelda. En esta oportunidad nos tocó socializar sobre el tema de los pilares de la psicolingüística, que son la biología y la computación, que a continuación iremos desarrollando y profundizando el tema. Vamos. Como forma de introducción, mencionamos que la psicolingüística es una rama de la psicología que está interesada en cómo se abordará los procesos psicológicos y neurológicos que capacitan al ser humano para la adquisición y el deterioro de su uso, su comprensión y su producción del lenguaje, asimismo sus funciones cognitivas y comunicativas. Para esto se tomará como base lo que son los pilares de la psicolingüística, que son la biología y la computación. Asimismo se tomará en cuenta lo que son las teorías que nos ayudarán a comprender y ver la psicolingüística. La biología es muy importante y fundamental para el estudio de la psicolingüística, porque no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta los conocimientos que aportan las disciplinas como la biología o la neurología, puesto que el lenguaje ha sido considerado a menudo como un atributo específico del ser humano que descansa en una peculiar configuración cerebral y en una especial evolución morfológica. La psicolingüística computacional es un campo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo de formalismos del funcionamiento del lenguaje natural, tales que pueden ser transformados en programas ejecutables para un ordenador. Las teorías que se desplegará, en especial la teoría de Noam Chomsky, donde nos propone lo que es la gramática generativa, que esto nos ayudará a entender con más facilidad el concepto de la psicolingüística, sus estructuras, su importancia que tiene en la vida del ser humano. Bueno, muy buenos días, queridos compañeros y licenciada. Mi nombre es Jaina Condorente Sana y les voy a explicar un poco sobre la psicolingüística. Donde la psicolingüística es una disciplina que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje o cómo se llega a adquirirlo o perderlo. Tanto donde muestra mucho interés en los procesos implicados en el uso del lenguaje, donde también se lo conoce como una ciencia experimental que exige sus hipótesis y conclusiones ya sean contrastadas sistemáticamente con datos de observación de la conducta real de los hablantes en situaciones diversas. Podemos decir que también la psicolingüística estudia los factores que afectan y descodifica las palabras, donde las estructuras psicológicas que nos capacitan a cada uno de nosotros para entender, a expresarnos con aquellas palabras, oraciones, o también a llegar a entender aquellos textos que cada uno de nosotros llega a leerlos. Y podemos decir que también la comunicación humana puede considerarse una continua perspección, comprensión, en producción de toda aquella riqueza del lenguaje. Hace también la dicha secuencia del desarrollo del lenguaje. Hace también la dicha secuencia del desarrollo de varias formas, así dependiendo de la modalidad visual, auditiva, de cualquier estímulo externo, de las etapas sensoriales, donde podemos diferenciar que hay variedad en la producción del lenguaje.
Podemos hablar, gesticular o expresarnos o también en la escritura. Finalmente, podemos decir que el acceso al significado de la variedad de la unidad de información, donde se considera que una palabra o una oración es muy importante para un discurso, donde la psicolingüística tiene como objetivo dos, donde son muy importantes, las cuales son el análisis de las actividades y producción y comprensión del lenguaje, o ya también sea en el estudio de aspectos evolutivos y patológicos del lenguaje, donde les voy a explicar un poquito más del análisis. Puedo decir que el análisis de la comprensión y producción del lenguaje es del curso de primer ciclo, ya sea donde se busca y se desarrolla las habilidades vinculadas con la comprensión lectora y en la redacción de cuyos textos que se les da para los avances de los cursos. De tal forma son adecuados a una situación comunicativa y determinada. Donde, bueno, la psicolingüística se encarga o tiene como finalidad de hacer que los seres humanos dominen y usen el lenguaje, además de analizar las actividades de producción y comprensión del lenguaje, donde podemos decir que su proceso del estudio es cuando los aspectos evolutivos y patológicos tengan un buen avance de cada uno de nosotros. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar un poco más sobre la psicolingüística. Bueno, mi nombre es Arevalo Siles Andrea del Carmen. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los pilares fundamentales de la psicolingüística para su estudio, que vendrían siendo lo que es la biología y la computación. Yo les hablaré acerca de esta ciencia denominada biología. En sí, está muy relacionada con lo que es la psicolingüística. Vienen algo así como estrechada de la mano, porque para estudiar lo que es la psicolingüística en cuanto a su desarrollo, proceso que va generándose tras el tiempo, es necesario descubrir el origen de la biología, descubriendo así cómo es que esto interviene en lo que es el desarrollo intelectual y lo que es el lenguaje del ser humano, donde la estructura como ser la boca, la lengua y mecanismos cerebrales juntos regulan lo que es el habla. El habla es la acción de hablar o de producir algún sonido para poder comunicarte con la otra persona. Asimismo, trabaja en la sintaxis, que esto se refiere a la manera correcta en cómo ordenar las palabras para expresar una idea o pensamiento. Ejemplo, no es lo mismo decir yo quiero beber agua a beber agua yo quiero. Entonces, en esta relación de palabras para transmitir a la otra persona es de gran importancia y es considerado como el fruto de la evolución de mecanismos cerebrales que posibilita en sí la comunicación del ser humano con otra persona. Cada habilidad lingüística está relacionada con una parte del cerebro. Tras estudios realizados a diferentes pacientes, se ha confirmado que el cerebro realmente tiene dos hemisferios que cumplen una función diferente. El izquierdo se encarga en cuanto al lenguaje y el hemisferio derecho no cumple esa función específica, pero sí se encarga en lo que es la comprensión y en la pragmática del lenguaje. Entonces, de alguna manera, estos hemisferios proporcionan cierta capacidad al ser humano. Asimismo, desde el punto de vista lo que es biológico, el lenguaje se considera un fenómeno muy especial, lo cual distingue al ser humano de otras especies. En sí es lo que lo hace realmente capaz de adquirir conocimientos, de evolucionar, de poder desarrollarse y ser diferente a las diferentes especies que se encuentran en la humanidad. Entonces, de alguna manera lo vuelve especial. Es fundamental conocer a la biología del lenguaje por dos motivos en específico. Uno de los cuales es que el lenguaje nos ayuda a entender el razonamiento y la comprensión. Es decir, que a medida que se van desarrollando lo que son los mecanismos cerebrales,
El ser humano puede pasar de formar una simple oración con 5 palabras a un párrafo entero con coherencia y lógica, esto con la intención de transmitir algo que esta persona quiere. Asimismo, el lenguaje nos permite ampliar una descripción de procesos de adquisición del lenguaje, que no simplemente nos quedemos en el mismo lugar, sino que de alguna manera vayamos ampliándonos en lo que es lo intelectual. Fundamentos biológicos del lenguaje. Tras estudios realizados, hemos descubierto que las lesiones causadas en el cerebro que afecten al lenguaje son muy difíciles para una persona. Esta enfermedad es mejor conocida como afasia, que en sí imposibilita lo que es la comprensión en la otra persona. Este es un trastorno que la persona, al obtenerla, se le va a hacer muy imposible comunicarse con otra persona. Sus palabras van a sonar muy incoherentes, de alguna manera lo que vaya a expresar no va a tener ningún sentido. Y esto se debe a los golpes, a las caídas que sufre una persona. Es por eso que hay que siempre cuidar lo que es el cerebro, ya que tiene funciones diferentes e importantes en la vida de la persona. Ahora, de manera sintética, ¿por qué la biología es un pilar de la psicolingüística? Es fácil. Tras estudios se nos dice que porque tiene la concepción del lenguaje como un sistema neurofisiológico que afecta al cerebro de la persona, que de alguna manera, a medida que se va desarrollando e investigando, descubriendo las capacidades que tiene este, puede afectar en mayor cantidad lo que es el lenguaje, el habla, en cómo una persona se puede comunicar con otra. Esto siempre realizando un estudio profundo en cuanto a biología. Continuando con el tema, voy a dar a conocer sobre qué es la psicolingüística computacional, introduciéndonos al concepto. La psicolingüística computacional es un campo interdisciplinario que se ocupa del desarrollo de formalismos del funcionamiento del lenguaje natural, tales que pueden ser transformados en programas ejecutables para un ordenador. Y dicho desarrollo se sitúa entre el modelado basado en reglas y el modelado estadístico del lenguaje natural desde una perspectiva computacional, y en él participan lingüistas e informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos cognitivos y expertos en lógica y demás, ¿no? Ahora, algunas áreas de estudio de la lingüística computacional son el corpus lingüístico asistido por ordenador, el diseño de analizadores sintácticos, esto para los lenguajes naturales, también el diseño de etiquetadores o sistematizadores, tales como el post-Tiger, las definiciones de lógica especializadas que sirvan como fuente para el procesamiento de lenguajes naturales, esto por el estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales, ¿no? También la traducción automática. Ahora, hablando sobre el origen de la psicolingüística computacional, esto surgió en los Estados Unidos en los años 1950. Esto como un esfuerzo para obtener computadoras capaces de traducir textos automáticamente de lenguas extranjeras al inglés, ¿no? Esto surgió como resultado de las aseveraciones de Warren Weaver, quien veía en la traducción una forma de descifrado, ¿no ve? Cuando la inteligencia artificial apareció en la década de los 70, la lingüística computacional se convirtió en una rama de la AI, tratando con el nivel de comprensión humana y la producción de los lenguajes naturales. ¿Ya? Y para traducir un lenguaje en otro, se observó que uno tenía que entender la sintaxis de ambos lenguajes, ¿no ve? Al menos en el nivel de morfología.
la sintaxis de las palabras, ¿no? Que eso significa, y también las frases enteras. Para entender la sintaxis, uno debe entender la semántica del vocabulario y la pragmática del lenguaje, obviamente. Lo que empezó como un esfuerzo para traducir textos se convirtió en una disciplina encargada de entender cómo representar y procesar el lenguaje natural individual usando ordenadores, ¿no? Ahora, este tipo de estudios se conocen también como lingüística de corpus, ya que la denominación computacional puede presentarse a confusión, ¿no? Ahora, presentando los problemas que presenta la psicolingüística computacional, ¿no? Algunos de los problemas que se deben resolver son el determinar la semántica. La misma forma de palabra puede presentar en función del contexto un significado diferente, ¿no? Se debe elegir el significado pertinente del contexto. Por lado, se necesitan formalismos para la representación de los significados de las palabras. La resolución de la ambigüedad sintáctica. En algunos casos, una frase se deja analizar e interpretar de formas, y elegir la correcta exige algunas veces información semántica sobre el acto del habla y del hablante, pero al menos conocimientos estadísticos previos sobre la co-ocurrencia, ¿no? De las palabras. Ahora, las aplicaciones de la psicolingüística computacional llegarían a ser 1, analizador sintáctico; 2, analizador morfológico; analizador semántico, el alineador, el conjugador, el conversor del lenguaje, el corpus lingüístico, el corrector ortográfico, el desambiguador funcional, el flexionador, el lemmatizador, el motor de idacción, ¿no? Ahora, ¿por qué la computación es un pilar de la psicolingüística? Precisamente porque la actividad verbal es básicamente un procesamiento de manipulación simbólica y un sistema que requiere conocimientos, representaciones, algoritmos. Por tanto, tiene un carácter indisciplinario en el que participan distintas especialidades, que son 4, como ser la lingüística, la psicología, las neurociencias y la inteligencia artificial. Mi compañero va a continuar con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Continuando con la socialización, hablaremos de la aplicación de la psicolingüística computacional. Como primero tenemos el analizador sintáctico. Un analizador sintáctico es un programa informático que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal. Usualmente hace uso de un compilador, en cuyo caso transforma una estructura en un árbol sintáctico de derivación. El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras que son más útiles para el posterior análisis y captura la jerarquía implícita de la entrada. Analizador morfológico. Se trata de una aplicación con diversos elementos: análisis morfológico, análisis sintáctico, oración simple y oración compuesta. Permite 2 opciones en el análisis morfológico: analizar una frase al azar o bien que la aplicación ofrezca una. En los 2 casos solo pueden analizarse parte de la palabra ofrecida. Ello lo decide la herramienta. Estas tienen como objetivo conocer y diferenciar las clases de palabra en castellano. Analizador semántico. El analizador semántico deberá verificar que el identificador empleado como parte de una expresión haya sido declarado previamente. Para llevar a cabo esta tarea es típica la utilización de una estructura de datos adicionales denominada tabla de símbolos. Esta poseerá una entrada por cada identificador declarado
en el contexto que se esté analizando. Con este tipo de estructuras de datos adicionales, los desarrolladores de compiladores acostumbran a suplir las carencias de las gramáticas libres de contexto. El objetivo principal del analizador semántico de un procesador de lenguaje es asegurarse de que el programa analizado satisfaga las reglas requeridas por la especificación del lenguaje para garantizar su correcta ejecución. El tipo y dimensión del análisis semántico requerido varía enormemente de un lenguaje a otro. Alineador. Los alineadores son programas cuya función es el proceso denominado alineación y que pueden definirse como encontrar correspondencias en corpus paralelos bilingües entre segmentos textuales. El principal fin de los alineadores es crear o alimentar las memorias de traducción. Estas herramientas normalmente se hallan integradas en los sistemas de traducción asistida. Por otra parte, es importante saber el nivel del paralelismo, ya que puede variar, porque puede ir de la correspondencia en el nivel del texto a la correspondencia en el nivel de la palabra. Conjugador. El conjugador permite conjugar todos los verbos en español sin conexión al Internet. También tiene una lista de todos los verbos que permite encontrar la ortografía exacta de un verbo. El conjugador le permite conjugar cualquier verbo siempre que su terminación coincida con la de un modelo existente. Puede ser un verbo imaginario o mal escrito, pero también verbos recientes que aún no han sido agregados a nuestra tabla de conjugación. Conversor de lenguajes. Los programas de computadora están en todas partes, desde máquinas de café y reproductores de MP3, satélites, robots, teléfonos celulares, relojes, etc. Pero así como la astronomía es más que usar telescopio, la ciencia de la computación es más que usar computadoras, es programarla para decirles exactamente qué deben hacer. Un lenguaje de programación es un sistema estructurado bajo un lenguaje formal y diseñado principalmente para que las máquinas y computadoras puedan entender los algoritmos computacionales escritos por programadores. Corpus lingüístico. Un corpus lingüístico es un conjunto de textos relativamente grandes creados independientemente de sus posibles formas o usos, es decir, en cuanto a su estructura, variedad y complejidad. Un corpus debe reflejar una lengua o su modalidad de la forma más exacta posible. En cuanto a su uso, preocuparse de que su representación sea real. Los corpus tienen similitudes con los textos porque están compuestos por ellos. Por otro lado, no son textos en sí, porque a diferencia de los mismos, no tienen sentido analizarlos en su totalidad. Un texto tiene un principio y un fin, y es cohesivo y coherente en mayor o menor grado, mientras que un corpus carece de tales características por no poseer una estructura, sino solo una composición. Por esta razón, conviene analizar un corpus recurriendo a herramientas y metodologías propias. Corrector ortográfico. Un corrector ortográfico es una aplicación que se utiliza para analizar textos con el fin de detectar y de forma automática o manual corregir faltas ortográficas, esto ayudando al usuario en su escritura. Un corrector ortográfico no puede garantizar que un texto sea correcto, pues aunque las palabras en una oración existan, puede que la palabra no tenga la semántica correcta. Lematizador. La lematización es un proceso que coincide en la identificación de la forma canónica de una palabra, es decir, en su lema. Esta técnica es muy usada a la hora de extraer información de un texto de forma automática, ya que para la recuperación de datos es muy útil reducir las variantes morfológicas que puede representar una palabra y ayudar así a los motores de búsqueda a obtener los mejores resultados de la forma más eficiente. Un lematizador es capaz de separar la raíz o lexema de una palabra de sus correspondientes terminaciones, de tal manera que puede asociar a una misma palabra
las diferentes formas que se obtienen como resultado de la adición de los sufijos. Es decir, que un lematizador identifica los atributos finales que se pueda tener una palabra según pertinencia a una determinada categoría gramatical. Esto para llegar al lema. Motor de indexación o motor de indización. La indexación es la exploración permanente que realizan los motores de búsqueda de Internet, tal como indica la propia palabra. Los buscadores crean un índice propio de todo el contenido que son capaces de rastrear. La razón por la que los motores de búsqueda crean este índice tiene que ver con su capacidad de reacción. Es decir, disponer de un índice propio les permite dar una respuesta rápidamente al usuario, mientras que si tuviese que ir al Internet para buscarla tardarían mucho más. Como contrapartida, lo que sucede es que frecuentemente el índice está desactualizado. En el mundo de los grandes motores de búsqueda, como el Google, esta es la tarea permanente que realiza a través de sus algoritmos de búsqueda. Se trata de catalogar de acuerdo con determinadas categorías las diversas páginas que van localizando. Así pueden recuperarlas más fácilmente y de manera más acertada cuando los usuarios requieran los contenidos que en ellas se encuentran. ¿Por qué la computación es un pilar de la psicolingüística? Porque la actividad verbal es básicamente un procedimiento de manipulación simbólica y un sistema que requiere conocimientos, representaciones y algoritmos. Por tanto, es un carácter interdisciplinario en la que participan distintas especialidades, tales como la lingüística, la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial. Eso sería por mi parte. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada Karina y compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Brenda Claudia Ucacoy. Voy a continuar con la exposición de la psicolingüística. Bueno, la perspectiva de la psicolingüística contiene dos etapas, que sería la gramática procesador y el otro sería componentes del funcionamiento. Para entender esto, ¿qué trata de decir? Vamos a mencionar a los siguientes autores que han rescatado la psicolingüística. Entre ellos tenemos de la teoría de Noam Chomsky, que este es uno de los personajes más relevantes, más importantes, porque ha destacado la psicolingüística, ya que en su teoría él hace que las lenguas se encarguen de la perspectiva de la lengua. Otro de los personajes es Jean Piaget. Este personaje es un psicólogo, filósofo que nos dice que, él estudia a la persona desde su comportamiento, desde el génesis de la persona, qué hay en su alrededor, por qué tiene ese comportamiento. Va relacionando con la psicología del ser humano. Eso es lo que nos dice Jean Piaget. Lev Vygotsky, relaciona al ser humano con su alrededor. Según él, cada persona viene con un código genético que de acuerdo a su alrededor se pueden comportar las personas. Eso es lo que nos trata de decir Lev Vygotsky. John Watson, psicólogo norteamericano, nos dice que las personas tienen mucha relación con el comportamiento por el ambiente en el cual están. Esto nos trata de decir que a una persona mucho le pule el carácter, porque la persona se puede comportar diferente, si puede estar en un ambiente tranquilo o un ambiente muy activo, y le va a hacer a la persona. Burns Frederick, apunta que el profesor es el constructor de caracteres. Según apunta que un profesor nos puede dar caracteres buenos como también malos. Comportamientos, valores, siempre que nos empleen conocimientos buenos.
y si no nos van a dar conocimiento, algo bien, digamos, pero según él, el que da el comportamiento es un profesor. Benjamin Lee Ward, él considera a las personas que tienen diferentes lenguas y lo deja como una hipótesis, como una posible respuesta a la psicolingüística. Continuando con el tema de socialización, mi grupo y yo llegamos a la conclusión que estos estudios nos ayudan a poder comprender y entender el carácter y la importancia de la psicolingüística, ya que estas son representaciones que hacen posible que las personas puedan tener la capacidad de procesar las informaciones que reciben, generando los mecanismos a través de los cuales desde muy niños cada persona alcanza y logra un sistema de comunicación efectivo que le permite adherirse a la sociedad. Asimismo, los estudios de los reconocidos personajes históricos del siglo XX ya mencionados nos ofrecieron y brindaron unos acontecimientos acerca de los procesos del lenguaje con factores psicológicos en los diferentes tipos de comunicación que conocemos en la actualidad, tales como oral, escrito, etc. La importancia nace a partir del análisis de los procesos que hacen posible que los seres humanos sean capaces de formar oraciones gramaticalmente correctas, partiendo del vocabulario y de las estructuras gramaticales, siendo estos conocimientos adquiridos a lo largo de su vida desde el nacimiento. Entonces podemos decir que el proceso de acumulación de los seres humanos es continua en cuanto a su percepción, comprensión y producción. Pasando al tema de la psicolingüística computacional, esta tiene como objetivo el desarrollar teorías lingüísticas computables, es decir, que puedan ser aplicadas sutilmente a los ordenadores, dado que las teorías formales existentes nos dan cuenta de todos los fenómenos lingüísticos posibles. La lingüística computacional teórica se perfila como un incentivo para la comprensión formal de los procesos lingüísticos, así como un medio para su demostración práctica. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, licenciada. Con esto terminamos el tema de socialización. Somos el grupo número 4.